Continuamos esta tarde en sol de la tarde. Se pone interesante la tarde con una entrevista sumamente importante. Ya se encuentra en nuestra escena el doctor Sánchez Cárdenas. Doña Consuelo, adelante. Gracias. Está telefónicamente, vamos a hablar con él telefónicamente, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud. Por lo tanto, doctor, usted está con nosotros ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Consuelo. Un gran placer en estar con ustedes. Y saludo a todo el equipo. Aquí está Ángel, aquí está Aníbal, Pedro y yo, Consuelo. Queremos conversar con usted sobre una información que ha venido saliendo en la prensa muy grave, que señala de una investigación que hizo una periodista, por cierto, con respecto a un anestésico, que ya usted sabe cuál es este anestésico, la bupivacaína, que lo fabrica un laboratorio dominicano. Fabrica también, yo digo también porque parece que es un medicamento universal, tengo entendido, y aquí se fabrica también. Un laboratorio que también está haciendo una aclaración en ese sentido, pero lo grave de esto es que dice el ministro, el ministro de Salud, el actual ministro, que fue un acto criminal la adquisición de este anestésico. Lo tengo aquí, ha salido en toda la prensa, el término de criminal, haber adquirido ese anestésico, y que de parte del pasado gobierno y por supuesto por las consecuencias graves a la salud, incluso muerte, que puede ocasionar, y que parece que también hubo partidas dañadas que hicieron daño. No se han cuantificado las muertes, pero causan muerte el anestésico. Una crítica muy dura que nosotros quisiéramos, doctor, si usted es tan amable, de aclararnos. Bueno, lo primero que debo decir es que calificar de criminal implica una calificación que tiene que estar basada en evidencias ya establecidas, y yo no la conozco. Si desde que yo salí de ahí se instituyó y se hizo un acto, si mal no recuerdo, en el antiguo Hotel Quinto Centenario, donde la DIGEMAT puso y está en el portal del ministerio el reporte de las reacciones adversas de los medicamentos, no de cualquier medicamento. Y las instituciones públicas y privadas, el sector médico que está haciendo procesos que impliquen esos medicamentos, deben hacer esos reportes a la DIGEMAT, que es como el ministerio recibe esos reportes. Yo no conozco y la información quien la pone en juego es la Sociedad de Anestesiología. Sí, es de suponerse que la Sociedad de Anestesiología tiene en sus manos cada uno de los reportes de reacciones adversas que se produjeron, porque el punto de origen en esto no hay que buscarlo aquí en la compra, sino en la reacción adversa que se produce en la sala de cirugía. Entonces el anestesiólogo que está ahí, el cirujano que está ahí, el equipo que interviene y las enfermeras tienen que hacer un levantamiento notificando a la dirección del hospital y al Ministerio de Salud Pública y a DIGEMAT la existencia de un caso de reacción adversa en todas sus dimensiones. Eso es lo primero. En segundo lugar, una vez que se ha hecho esa notificación, y sobre todo si es como se ha dicho, de que hay varios casos involucrados, la DIGEMAT y el Ministerio deben proceder a la investigación inmediatamente de esas reacciones adversas y deben llegar al laboratorio o al distribuidor responsable, a quienes se llaman inmediatamente y se va y se interviene.
Sí. Eso tiene procedimientos establecidos. Entonces, para tachar de criminal, me imagino que eso es algo que ya fue a un tribunal que tiene depositado pues toda un expediente bien instrumentado y avalado para llegar a esa conclusión. Y eso, hasta donde yo sé, no es lo que se ha hecho. Es más, tienen que tener, incluso esto tiene que llegar hasta una autopsia de los pacientes Claro. que fallecieron, que establezca la razón de la muerte. Ese es un anestésico que no se está usando ahora aquí en el país. Que no, perdón, doctor, es un anestésico que no se está usando. ¿Cómo fue? Desde ahora que empezó a usarse ahora, eso tiene mucho tiempo usándose aquí. Esa es una marca. Entonces, ¿qué digo con esto? En los expedientes, aparentemente, los laboratorios siempre están, la dirección de medicamentos de la DGMAP, haciendo investigación ante el rumor, ante las notificaciones y seguimiento e inspecciones. Por tanto, yo pienso que la calificación no es la primera, estamos hablando de un procedimiento científico técnico que está establecido en los procedimientos de actuación. Y eso es lo que el ministerio debe hacer y debió hacer desde el principio. Es más, me gustaría saber cada uno de los casos en que se basó la Sociedad de Anestesiología para presentar la denuncia, porque en casos específicos y concretos tiene que estar basado. E igualmente, si los hospitales que tuvieron esos casos no lo notificaron al ministerio, ¿por qué no lo hicieron? Claro. Porque eso es lo que tiene que hacer. Esto es un procedimiento técnico, científico, que tiene que tener todo el rigor de la investigación. Y no está en el proceso de compra, porque la licitación, cuando usted va, quien tiene un registro sanitario y cumple todos los procedimientos, pues entra en un proceso de compra. La criminalidad no está en la compra en sí, porque es de suponerse de que el comprador ya sabe de antemano de que hay un ilícito o algo por el estilo, lo cual me parece que no es el caso que estamos hablando. Claro. De modo pues que yo creo que más que entrar en calificación, hay que entrar en el procedimiento de esas situaciones de inicio. ¿Cuáles son los casos? ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Cuáles son los expedientes? Porque hay reacciones adversas, y eso lo sabemos, a medicamentos. Pero, por ejemplo, pero, en el doctor, caso que nos ocupa. Doctor, perdón, la Sociedad Dominicana de Anestesiología pidió, lo que dice es lo siguiente, porque es bueno orientar en ese sentido, pidió a sus miembros médicos involucrados en la cirugía que se abstengan de utilizar un anestésico dispensado. Se trata del fármaco tipo bupivacaína pesada. La sociedad detalla en un comunicado que fue dispensado durante la última quincena a los hospitales vía Promese-Cal. La sociedad destaca que el mencionado medicamento, comillas, ha generado situaciones de gravedad con efectos adversos muy marcados. Requerimos a todos la notificación de dichas evaluaciones vía los presidentes regionales y en la sede central, los cuales tienen a su disposición el formulario farmacovigilancia a los fines de sustentar y concretar las estadísticas del alcance de la situación precisa. Eso es todo lo que dice el comunicado. Efectivamente, o sea, lo que yo digo es que en el hospital donde se produce el evento, tiene que producir la notificación a la DGMAP.
y hacer el levantamiento de el evento adverso. Con los casos concretos. Perfecto. El caso concreto con nombre, apellido y un expediente clínico que tiene que tener el paciente que se menciona. Perfecto, Porque doctor. Es exactamente eso lo que usted había requerido cuando comenzó la conversación con nosotros, que se tiene que sustentar toda esta denuncia en un expediente, en un expertise levantado, incluyendo los cadáveres y todo el que hasta se la sospeche. autopsia de los cadáveres. Entonces, mi incluso pregunta si es la hay siguiente. necesidad de Tengo dos autopsia preguntas, pero también. primero esta, doctor, porque del documento que doña Consuelo lee hay algo llamativo, que es que en la última quincena, ¿a qué última quincena hacen referencia la asociación de profesionales? Bueno, esa carta creo que tiene fecha 14 de septiembre. 14 de manera de que septiembre. estaríamos hablando del 1 al 15 de... 14 de septiembre. Bueno, exacto, entonces el evento ocurrió... Repítalo, doña Consuelo, para que bueno, porque el doctor la leyó ya, la pero nota para que los compañeros... firmada en el periódico El Día, dice 14 de septiembre, dice la Sociedad Dominicana de Anestesiología que se abstengan de usarlo, en un comunicado que fue dispensado durante la última quincena, un comunicado que fue dispensado durante la última quincena a los hospitales vía Promese Cal. La sociedad detalla en un comunicado que fue dispensado durante la última quincena a los hospitales. Parece que es el comunicado, pero sería... Pero dispensado, el comunicado. No, parece que sería el producto. Y Promese Cal, habría que involucrar a Promese Cal para investigar de qué se trata. Promese Cal, dicen ellos. Adelante, bueno, doctor, es que por favor. Promese es quien compra, no el ministerio. El ministerio actúa como regulador a través de la Dirección General de Medicamentos y Alimentos, DIGEMAP. Entonces, fíjese usted la secuencia. Si Promese es quien hace la notificación a los hospitales, estamos al revés. Promese es quien compra y hace una licitación. Entonces, el evento adverso se produce en los hospitales, no puede producirse en Promese porque no es un usuario del medicamento. Estamos hablando de que ha habido eventos adversos, estoy tomando en cuenta eso. Si se trata de eventos adversos que han conducido incluso a la muerte, como se ha informado, entonces, el evento en qué hospital, porque eso solamente debe ser incluso en el protocolo de ese medicamento. Solo los anestesistas pueden aplicarlo. Claro. Entonces, eso tiene eventos adversos propios y no debe usarse, está contraindicado en pacientes que tienen trastornos hepáticos graves, porque ahí es donde se metaboliza, trastornos de filtración renal, que es por donde se elimina una parte de él, personas que tienen trastornos rítmicos cardíacos o hipertensión, tampoco debe usarse en esos casos. Pero eso está especificado en el medicamento, porque hasta yo lo busqué, el medicamento. Bueno, pero también se puede producir por mala práctica. Si a la hora de hacer la punción ese medicamento cae intravascular, vamos a tener también un evento adverso que no se explica por lo que acabo de decir, sino por mala práctica. Es decir, que ahí se pueden dar, desde mi punto de vista, dos razones fundamentales. La primera que dije, que tiene que ver con las condiciones de los pacientes que tienen que reunir para poderse aplicar ese medicamento, porque si tiene una de esas condiciones, no se debe usar el medicamento. Y segundo, que no haya habido en esos casos que se denuncian una mala práctica porque la infusión cayó intravascular. Y eso va a producir también un efecto inesperado en el paciente que puede explicar también el evento. Por eso yo digo, cada evento que se reporte tiene que tener una investigación científica, técnico, que especifique en qué ha consistido
que se sepa cuál es el expediente de cada uno de esos pacientes, Claro. y que además pudiera ser quizás el otro factor, la condición del medicamento cuando llega a su uso, que esté en las condiciones adecuadas. También. Pero doctor, todos estos son Perdón, factores. Ángel, la pregunta de Ángel, aquí yo tengo ya completo el comunicado de la Sociedad Dominicana de Anestesiología. Ellos dicen que el medicamento tipo bupivacaína pesada fue dispensado vía, porque parece que está mal en el periódico, y que dieron un disparate en el periódico, porque tenemos periodistas que escriben disparates. Que fue suministrado fue dispensado vía Promesecal a los hospitales en la última quincena. El medicamento, Ángel, fue entregado. En el periódico dice otra cosa. Pero la pregunta es, para ahí mismo con usted, doña Consuelo, doctor, cuando Promese hace una compra de medicamentos, ¿no es a solicitud del Ministerio de Salud o del Servicio Nacional de Salud previo a un levantamiento de necesidad? No, es de los hospitales. O sea, directo. Los hospitales someten a Promese para las compras. Se hace una solicitud y entonces Promese hace las compras. El ministerio lo que emite es registro sanitario y hace inspecciones de las instituciones involucradas, que deben hacerse periódicamente. Debe haber un registro sanitario de ese medicamento y en ese registro está la fórmula del medicamento. Doctor, ese medicamento ha sido usado aquí en el país. Es el que si yo quiero vaina pesado. ¿Había sido utilizado aquí en el país anteriormente? ¿Usted claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y entonces, eso no llegó ayer. De médicos. Ese medicamento no llegó ayer. Ni es la primera vez que los se anestesiólogos, algún anestesiólogo o algunos han tenido problemas y quieren cargárselo al medicamento y ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Ahora, doctor, una pregunta. Toda esa vaina pasa con un medicamento que se ha usado siempre. Vení con todo este show ahora. Doctor, una pregunta para yo tener un poquito de cultura sobre esa materia médica. Un procedimiento tan delicado como dormir a una persona, despertarlo, que es una actividad muy complicada, la aplicación de la anestesia, no es posible practicarle a la persona que va a ser objeto de esa aplicación un ensayo previo, o sea, hacerle un ejercicio de prueba. A mí me mandaron a hacer examen de presión, examen del corazón para operarme esa mano. Pero examen también de que soporte la anestesia. Habitualmente no es lo habitual. Es decir, como dice señor Consuelo, se manda a hacer las evaluaciones prequirúrgicas de los pacientes, que implica la evaluación cardiopulmonar o cualquier otras pruebas sanguíneas, etcétera. Exactamente. Se prepara o imágenes al paciente para el día de la cirugía. Los anestesiólogos son los responsables de llevar esos procedimientos. Cuando se presentan reacciones adversas, digamos, de tipo de rechazo del medicamento, pues debe hacerse el procedimiento de enfrentar los shocks o las reacciones que se presenten en el proceso de cirugía en ese momento. Doctor, y eso puede es la implicar... parte política de esto, y yo no sé si usted quiere entrar, pero ¿usted cree que el ministro de Salud actual, Plutarco, el doctor Plutarco Arias, debe calificar desde ya de acto criminal, adquisición? O sea, usted, eso es... Mire, eso desde es mi punto... Usted va, porque eso implica a usted, a Chanel, eso le van a dar algún tipo de respuesta. A lo están declarando criminales a ustedes, es lo que yo entiendo. Bueno, yo creo que, como decía al inicio, si estamos hablando de un proceso técnico científico de la naturaleza que es,
el calificativo de criminal prácticamente entra en el plano legal. Exacto. Es decir, la calificación es porque usted tiene, por eso decía, unas evidencias ya instituidas para llegar a decir que se trata de un acto criminal. Criminal. Y se está refiriendo de un acto criminal a la genocidio. compra. Es un genocidio. A la compra. Lo que implica que había un preconocimiento de que eso no servía y que por tanto iba a producir esos efectos. A lo cual yo me niego a pensar de que usted le eso responde a esa parte, a eso. Que jamás sería el procedimiento que yo usaría para estos casos. Incluso en antecedentes, aquí recientemente hubo casos con antihipertensivos en los cuales alertas internacionales llevaron a la confiscación de lotes de medicamentos por una denuncia internacional de que estaban contaminados con unas aminas. Y eso llevó a que en el país el ministerio recogiera ese antihipertensivo y la materia prima también que fue importada, procedente de China. Eliminado ese lote, el medicamento se ha seguido usando normal. Entonces, en este caso, si se trata de un suplidor dado que necesita establecerse si tiene algún incomponente, como he visto que se ha señalado, entonces la autoridad del ministerio, el DIGEMAT, debe intervenir en el laboratorio, investigar las condiciones en que se está produciendo y determinar si se cumplen todos los requisitos de buenas prácticas y de equipos y cumplimiento de las normas técnicas adecuadas. Eso es el procedimiento. Y determinar con ese productor si se cierra o no se cierra, qué se hace en cada caso. Pero es técnico en esa institución. Entonces, usted va a demandar legalmente que le presenten toda esa prueba. Usted va a demandar legalmente que le presenten toda esa prueba para poder llamar criminal a la situación, a la actividad. Si es criminal, hay criminales. Es que tiene que presentar una denuncia irresponsable. El doctor debe esperar a que ellos lo sometan a la justicia. Si tienen esa tienen que presentarse los eventos adversos. ¿Quiénes son las personas que murieron? Porque tienen que tener nombre y apellido. ¿Tú sabes quién? Bueno, pero la investigación periodística es legítima que se haga. Perfecto. El problema es la autoridad, ante la denuncia, rumor o lo que sea, proceder a hacer las investigaciones. Y si hubo eventos adversos, tienen nombres y apellidos, quiénes son los fallecidos o quiénes si no fallecieron, qué tipo de reacción adversa fue la que padecieron en el uso del medicamento, dónde está su expediente, quiénes participaron en el procedimiento que se hizo en el hospital, quiénes estaban involucrados y el reporte que ellos levantaron cuando se produjo el evento adverso. Exacto. ¿Cuáles fueron las enfermeras que participaron? También. Y tiene que saberlo la dirección de cada hospital y ambos reportar a la dirección, y está en el portal el mecanismo online para el reporte de eventos adversos. De manera que nadie se puede quedar con un evento adverso callado y no notificarlo a la autoridad competente. Exactamente. Muy bien. Doctor, entonces ese procedimiento. No sé si quieren preguntarle algo más, porque la verdad es que no sé, no quisiéramos ver yo sobre otro tema. Adelante, Pedro. Adelante. No se oye bien, Pedro, no se oye bien. Ok, doctor. Voy a cambiar de tema con la anuencia suya, doña Consuelo, y del equipo. Sí. Usted es el máster en manejo de COVID en la República Dominicana, porque usted fue que se estrenó con esta pandemia, usted fue que junto a la comisión implementó y llevó a la práctica todos los procedimientos y protocolos que estamos haciendo hoy. ¿Cómo ve usted el combate al COVID en este momento? ¿Es cierto que está controlado el brote? Los casos que se están
informando, no con la rigurosidad que usted lo hacía, sino con un método diferente, si está esto totalmente transparente, y esa es la realidad ya con un país prácticamente aperturado. Mire, todos los procedimientos donde se dejaron instituidos con el plan estratégico que fue elaborado con la Organización Panamericana de la Salud. No conozco, los protocolos se van adaptando en la medida en que se va avanzando la epidemia y deben recibir ajustes incluso a la luz de las nuevas evidencias que van surgiendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esos procedimientos son básicamente lo que se están siguiendo. Nosotros al salir dejamos ya la curva hacia abajo de descenso el día 17 de mayo cuando entregamos el 17, ya teníamos una reducción en curso en base a las medidas de contención que básicamente son medidas generales y que en gran medida dependen de la participación ciudadana en la toma de responsabilidad. Se le ha dado continuidad para proteger a eso. 10 juntillas. Efectivamente. Entonces, lo que estamos viendo en la reducción es justamente dependiendo de la medida de los 45 días que se nos negaron en su momento a nosotros, nos regateaban 15 y 12 días, y se llegó a decir que estábamos hasta politizando el tema, siendo falso. Yo puedo dar un testimonio de que se actuó exactamente como le estoy planteando el otro tema que acabamos de concluir, bajo las normas técnicas internacionales. La restricción del y mantenimiento del distanciamiento físico, las medidas de higiene generales, el uso de la mascarilla, que creo que este país fue el primero que la impuso o como obligatoria, la restricción de vuelos, que también fuimos los primeros que impusimos la restricción de vuelos desde Milán, donde estábamos recibiendo una inyección de uno de los países que tenía la pandemia más activa en esos momentos, y nosotros recibíamos 4 vuelos semanales. De modo pues que continuar con esas medidas generales de por sí, los únicos elementos están en el comportamiento ciudadano. Y hay que, en ese sentido, apoyar las medidas que el Ministerio de Salud tome con fines de que todos los ciudadanos se acojan, y muchos jóvenes he visto a través de los medios no se están acogiendo a las medidas que indicábamos. Bueno, pero doctor, mantener ese distanciamiento físico. Algo está pasando, quizás, y me gustaría que usted me lo explicara, es el fenómeno de la protección del rebaño, de que ya hay una protección colectiva, porque se siguen haciendo las mismas cantidades de pruebas que usted hacía, entre 4 y 5 mil pruebas. Usted nunca pasó de 5 mil pruebas. Aquí se anunció que se iban a hacer 10 mil. Llegaron a hacer 7, pero volvieron a bajar a 4 y a 5 mil pruebas. Y los casos de infección que se están dando son entre 300 y 500 casos diarios. Por cuanto ya hay un fenómeno en nuestra comunidad. Patrón, explíqueme. Mire, el número de pruebas que los últimos 15 días es una media de 3.700 pruebas, 3.800. Nunca se ha llegado a 7.000 pruebas que yo sepa. Y de PCR estamos hablando. Sí, claro. Porque en algún momento se habla de 7.000, 8.000 pruebas, pero poniendo pruebas rápidas que no son específicas para el COVID-19. Cuando nosotros hablamos de pruebas, estamos hablando de PCR. Y el único procedimiento en este momento que fue investigado por nosotros es el soplido, que tiene también una tasa de sensibilidad sobre el 95%. Y no tengo reporte de eso. De manera que el número de pruebas sigue siendo igual y está oscilando, como usted dice, de manera frecuente. No tiene una estabilidad en el número que se hace. La tasa de positividad, nosotros estamos produciendo un documento que daremos a conocer
próximamente acerca de el comportamiento del COVID-19 a partir de nuestra salida del Ministerio de Salud Pública. A partir de esos números que usted conoce, doctor, que usted está viendo en la prensa, que dan día a día la tasa de positividad, la disponibilidad de camas, la disponibilidad de UCI, la disponibilidad de respiradores, yo creo que estamos listos para una apertura general, doctor. Total. Sí, tener esto cerrado de 9 de la noche a 5 de la mañana no tiene sentido. Creo que podríamos cerrar los comercios que permitan aglutinamiento de personas, pero ya lo otro no tiene sentido. No tiene sentido en el país. Bueno, no sé en Italia o en Suiza. No creo que sea así. Todos los países están en la obligación de crear soltaron, pero ahora los brotes en Europa están viéndose de que han vuelto. Entonces, ¿qué es el desafío universal que hay? Es que hay que combinar las medidas sanitarias con las medidas de la economía, porque las empresas van a quebrar, los empleos se van a perder. Es decir, esto es un desafío, por eso siempre he insistido. ¿Usted cree que deberíamos, por lo menos en enero, inicio de febrero, aperturar con los niveles de 0 a 4 grados de primaria, por lo menos semipresencial, para ir avanzando? Mire, ese es un tema sumamente complejo. El nivel de implementación de la formación online, este país no estaba preparado para eso. Eso lo puedo decir categóricamente. Se están haciendo esfuerzos, pero usted sabe que eso implica una responsabilidad de los padres en sus hogares. También muy importante, gente que no tiene la preparación pedagógica para llevar a cabo los procesos que implican enseñanza-aprendizaje. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, salió la información que ni los maestros en su totalidad están preparados para eso. Los maestros. Bueno, los propios maestros aquí, para tener el número de maestros con capacidad para la formación online, hay que ver eso, porque eso no se puede improvisar de buenas a primeras, y tiene que tener programas elaborados por cada uno de los cursos para llevar a cabo este procedimiento. Ahora bien, en términos de la escuela, si en una fábrica se crea un distanciamiento para llevar a cabo las labores de producción, la escuela pudiera o la universidad abrir con la mitad, si 40, 50% presencial, con rotaciones, más el apoyo que pueda tener vía online, pero donde haya un mecanismo donde el profesorado habitual pueda verificar los niveles de enseñanza-aprendizaje, cómo se van logrando los propósitos de cada curso. Entonces yo creo que quizás ahí habría que considerar en las escuelas sin recreo, que permitan las aglomeraciones, sino el cumplimiento de tareas y el despacho ordenado hacia sus casas de los niños, que van un 40, un 50%, no más, de manera presencial rotativa. Estoy planteando un posible método que se pudiera implementar, pero abrir las escuelas de manera total, imposible. Correcto, por eso le planteaba presencial. Si un curso tiene 25 alumnos, van 12 hoy y 13 mañana. Un día sí, un el día efecto no. Burbuja, el fenómeno de la burbuja. Claro, una burbuja en torno mire, doctor, totalmente de acuerdo con usted. Nosotros sacamos a nuestros hijos a los restaurantes. Lo llevamos ya a los parques que están aperturados. La alcaldía del distrito aperturó la zona colonial y estaban todas las familias felices con sus muchachos montando bicicleta en el Conde. Qué bueno. Entonces, si podemos hacer eso, ¿por qué ellos no pueden ir a la escuela? Es la gran pregunta a las autoridades. Bueno, por eso digo, o sea, esto es de pensarse muy bien, con fines de lograr articular un sistema bien organizado que permita combinar metodologías y donde tengamos seguridad del cumplimiento
de los objetivos pedagógicos y académicos de cada curso, porque no se trata de el año académico sin cumplir los objetivos, porque entonces estamos creando otro problema adicional. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, me debe lo del efecto rebaño. Doctor, si usted recibe alguna información, déjeme darle esta. Compartir, por favor, usted nos llama, que sería... Déjeme darle esta. Nos interesaría, porque estamos tratando de localizar a la presidente de la Sociedad Dominicana de Anestesiología, a la doctora Dalma de la Rosa. Acabo de recibir, doctor, Ajá. Consuelo, compañeros, de el director de Promese CAR. Ok. El siguiente comunicado, me lo acaba de mandar ahora. Ahora mismo. El programa de medicamentos esenciales central de apoyo logístico Promese CAL ordenó el retiro inmediato del anestésico bupivacaína pesada de los hospitales públicos hasta que el Ministerio de Salud haga las investigaciones sobre la detección de reacciones adversas al medicamento. Promese CAR informó que el procedimiento a notificar a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAP, del Ministerio de Salud Pública, para que inicie la investigación correspondiente y proceda al cumplimiento de la Ley General de Salud 4201 y al decreto 246 sobre medicamentos. El anestésico bupivacaína clohidratado de 20 miligramos más la destroza anhídrica 320 miligramos de 4 miligramos, ampolla, bupivacaína pesada, fabricada por el laboratorio del Local Síntesis, perteneciente al lote 046. ¿Qué fecha tiene esa carta? ¿Cómo dice? ¿Quién la firma? Me la envía el señor Adolfo Pérez. Ese es el actual Promese CAL, el director de Promese CAL. Claro. ¿Y qué fecha tiene? Bueno, me la acaba de enviar ahora. La fecha de la carta. Promesa, no tiene fecha, doctor. Debe ser de no, porque es un comunicado. Pero tiene que tener un comunicado, ¿tiene fecha? Doña, cuando es un comunicado, usted hace un volante y lo distribuye y entonces... No, pero tiene fecha. Tiene que si tener usted lo va a publicitar en un espacio parado es otra cosa, pero ya se está comunicando al respecto. Promese CAL, localiza a Promese CAL con ese comunicado de hoy, por favor. A ver si lo localizamos. Al doctor Adolfo. Al doctor no, al licenciado Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, al licenciado Adolfo Pérez, o a la anestesióloga, la presidenta doctora Dalma de la Rosa, de la Sociedad de Anestesiología, la presidente. Bueno. Sería bueno, exacto. Pero lo que el doctor, ellos están haciendo, lo que dice el doctor, el del estudio. Ella está solicitando que se proceda al estudio. Llamé al laboratorio Síntesis, que es el que hace el medicamento. Y le pedí que si querían el detalle querían importante conversar con nosotros, porque íbamos a hablar con el exministro sobre el caso. Y el laboratorio lo que me informó es que ellos no quieren dar ahora mismo más declaraciones, han dado algunas, pero no más declaraciones, porque Salud Pública está investigando en estos momentos. Sí, por eso decía la carta del 14 de la sociedad. La acusación está delante de la investigación. Pusieron la carreta delante de los bueyes. Exacto. Bueno, y en la este acusación de decirle criminal está delante, correcto, parece, de la investigación. El hecho mismo. Exacto, que es lo que me llama la atención de esto. Pero fíjense el otro detalle, por eso preguntaba ese comunicado qué fecha tiene. Exactamente. Porque cada documento es vital en una investigación. Pero claro que sí. Entonces, si Promese, que se supone que quien debe mandar, porque ha comprobado, o Promese fue que recibió la notificación de eventos adversos,
que no es lo correcto. Promesa es un suplidor médico que compra y suple a los hospitales. Entonces, recibieron la notificación en Promesa y eso llevó al comunicado. No puedo especificarle eso, doctor. Pero le preguntaré a Adolfo. Le preguntaré a Adolfo. Adolfo, escríbele que te diga la fecha de ese comunicado. Debe ser de hoy, lo más probable. Claro. Porque si la anestesiología es del 14, lo mismo que es el 14 de septiembre. Las declaraciones del doctor Plutarco Arias son de ahora, antes de ayer. De antier, decirle acto criminal. Entonces, lo que a nosotros nos llama la investigación, que se ha calificado el medicamento y la consecuencia del medicamento, la acusación está delante de la investigación, que a lo mejor es todo lo que ellos dicen y más, pero necesitamos ver las autopsias. Es así. Y exacto, incluso que den a conocer, porque tengo entendido, si la memoria no me engaña, en las revisiones que hacía en el ministerio, de que ese laboratorio pues varias veces ha sido intervenido y por DIGEMAP. Entonces, y que ha habido antecedentes en ellos vinculados a fallas técnicas y de otra naturaleza, con el mismo medicamento. Creo que hubo hacia 2012, 2013 por ahí un episodio de esa naturaleza, según recuerdo. Pero eso tendría que verse, porque de ahí, desde antes y posteriormente, ese medicamento ha estado en el mercado. Eso es lo que usted dice exactamente. ¿Usted entiende? ¿Entiende? Usted puede ser un lote, porque a veces son lotes. No es un lote, numerado, exacto. Está aquí numerado en el documento. Está numerado el lote. Está numerado en el documento que me envió Adolfo. Dice el lote número... es un ingeniero, Rafael Adolfo Pérez. 046 20Z. Sí. Okay, no, la única observación que hay 046 20Z. Exacto. Que el ministerio en los almacenes de Promesa Care en el mes de mayo del año 2020. Pero como tú sabes cómo está, ha causado, doctor, según un comunicado de la fecha 14 de septiembre emitido por la sociedad, reacción dice adversa. Aquí, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, calificó este lunes, ayer, de acto criminal la adquisición del anestésico bupivacaína por parte del gobierno pasado, porque mire cómo que va la vaina, del gobierno pasado al laboratorio Síntesis SRL, medicamento que según dijo provocó daños graves a pacientes. Aseguró que el lote número, que a ver dice, 04620Z no cumplió el lote, no cumplió con los estándares requeridos en el proceso de buenas prácticas de manufactura. ¿Entiendes? Pero dice... Y que ese lote entró, dice este comunicado, el 20 de mayo a los almacenes de Promesa Care. Hay que llamar entonces Mire, yo le quiero decir lo siguiente. Así. Todos los medicamentos están sujetos a evaluación y vienen organizados por lotes. Sí. Fue criminal cuando aquí el antihipertensivo a que me refiero ingresó al país y se estaba expendiendo en el país, y con una alerta internacional que creo que fue España, la autoridad de medicamentos de España, quien hizo en ese momento la advertencia internacional, y a la cual todos los países se acogieron, porque en un lote determinado llegó contaminado de una mina, pero ya se estaba en el mercado, y eso tenía aquí fabricantes con materia prima proveniente del laboratorio chino y con distribuidores locales. Sí, yo lo recuerdo. Entonces, esos procedimientos son habituales.
Correcto. Lo que tenemos que ver es si eso se califica como una actividad criminal, las que es lo que me compras, llama la atención. porque cuando usted hace una licitación, Exacto. si usted tiene un registro sanitario y cumple con todos los requisitos, se le permite ingresar como un licitante más. Esa es la Doctor, situación. ya tengo la fecha de Del que se emitió el comunicado. comunicado. El comunicado se emitió también el mismo día 14 de septiembre. El mismo O sea, día que el la... mismo día que la- que la Sociedad de Anestesiología Sí, dijo lo Exacto. de eso, Correcto. el comunicado Promesecal Promesecar también, hizo un comunicado. Correcto. Exacto. y hasta el Y sol tengo de entendido hoy, que- sepamos, Tengo entendido que 2 días después, el 16, se produce la intervención del ministerio en el laboratorio. Ok. agosto, Pero eso está mucho más avanzado. Pues si eso es así, doctor, que Promesecar tenía conocimiento, ya había hecho un comunicado y que 2 días después de la denuncia de ¿Cuándo la fue el Asociación de cambio de Anestesiólogos, gobierno? ¿Cuándo fue el cambio de gobierno? un mes antes, ¿Pero en que qué año? ¿En qué mes? de agosto, doña, Gracias. que 2 días después el ministerio interviene en el laboratorio, ese problema estaba bajo el control de las autoridades ya. ¿Y por qué hacer este paviento con esta noticia de prensa entonces? Pues no lo entiendo. Ahora, Pero hay algo, ahora sí yo no lo sí. entiendo. Entonces lo están llevando a un terreno político. Pero claro, hace rato. Bueno, Vamos a dejar esta vaina. la ¿Tú sabes quién fue que hizo la investigación? calificación de criminal sin tener la investigación, yo lo dejo en manos de la audiencia, la valoración, porque usted ahora dice, para ser criminal necesita una calificación basada en evidencias. Claro. Y si la sociedad es el denunciante o es Promesa, ¿quién recibió? La sociedad o Promesa el mismo día la notificación de los anestesiólogos y cirujanos que intervinieron en los casos de reacciones adversas. La recibieron el mismo día, la tenían en común. Exacto. ¿Cuántas son las notificaciones en el portal del ministerio? Promesa lo recibe. Y ya la Sociedad de Anestesiología el mismo día hace la denuncia. Promesa. No, Promesa recibió en mayo, doña. En mayo. En mayo. Y entonces en septiembre. No, lo que me estoy refiriendo. Y sí, en septiembre lo que me estoy refiriendo. Y la aclaración. Y el mismo día. El 20 de mayo llega la entrega, ¿verdad? Ajá. A Promesa. Entonces, 20 de mayo. Entrega. 20 de mayo. Entra a En almacenes de junio, Promesa. En junio, julio, agosto, supongo que estaban usando ese medicamento. Claro, se supone. Y si fue de los últimos 15 días, Sí. habría que ver. Los últimos 15 días, dicen ellos. Entonces, ellos dicen que hay, Entregado por eso en los digo, últimos 15 insisto, días. Pero de hay ahora, que de hacer septiembre. Primero de septiembre. Primero de septiembre. bueno, Fue que comenzó entonces simplemente, el problema. doña Consuelo, Ajá, el principio es la investigación. eso es todo. Si la sociedad está notificando eso es porque tiene evidencias Claro. de que eventos adversos se han producido. ¿Cuáles son esos eventos adversos? Tienen que sacar con nombre y apellido, cédula. Criminal, hasta Exacto. muerte, dice, hasta muerte. Eso tiene que estar sustentado en un expediente, Bueno, como dice el Un doctor. entonces, expediente, eso- es todo. Para decir eso, tiene que tener un expediente de caso sustentado y incluso con las autopsias de vida que De vida. determinen que la causa de muerte fue esa y no otra. Ese anestésico. Exacto. Porque Sí. yo tengo una prima Yo- que le pusieron una anestesia y se murió y le dio un shock, yo no sé de qué vaina. Exacto. Ella se quería operar los senos, que si yo cuando, 6 operaciones se quería hacer. Guapiti, cuando le pusieron la anestesia. Exacto. Le ha Bueno, sucedido muchas veces, la anestesia es terrible. entonces, técnicamente yo insisto y llamaría al ministro a que antes de hacer calificación, Exacto. que haga la investigación y que esas fechas están indicando y tienen que sacar tanto la sociedad como Promese, porque el ministerio parece que entró de último. Sí. Sí, Eh, parece.
Porque parece, doctor, que Promescal, de los casos, parece, doctor, que Promescal de la denuncia, de la presentación, de la notificación de eventos adversos, es que eso tiene que estar ahí. Exacto. Claro. Usted fue claro desde el principio en eso, doctor. Muy bien. Pero le aclaro, Es que doctor, es un para que usted procedimiento. complete el expediente que usted ya tiene a mano. Promescal Tiene el evento adverso notificado y avalado con el expediente de cada Avalado, paciente. Y si hay autopsia agregada. Y después de eso, bueno, la intervención del laboratorio, la toma de muestra enviada al Laboratorio Nacional para Investigación. Es decir, es todo un proceso que hay que seguir para usted crear las evidencias, para usted entonces saber dónde llevar las sanciones del lugar, doctor, y dónde están localizadas. Usted tiene razón, el ministerio fue el último en entrar al juego, porque parece que Promescal, al darse cuenta, el día 12, le notifica al Sistema Nacional, al Servicio Nacional de Salud, que retire el medicamento. Y el 14, que es lunes, 2 días después, septiembre, publica el comunicado, lo hace público, pero ya había notificado al Sistema de Salud 2 días antes para que retirara el producto. Pero lo que quiero que quede claro, para que Promese haga eso, tiene que tener las notificaciones de eventos adversos. ¿Quién la tenía? Ellos. A ellos no se les mandan notificaciones adversas, se les mandan al ministerio. Muy bien. Lo tenía la sociedad. Sí. Los anestesistas que intervinieron en cada uno por uno, Claro, cada caso es especial. Así es. Uno por uno, Sí, con nombre, apellido, cédula y todo lo que eso implica. Y la forma en que lo usaron. Que lo aplicaron. Porque exacto. yo leí el medicamento y tiene una forma de aplicación. Y te dice cuáles son las consecuencias y cuáles son las situaciones que se pueden derivar. Una sobremedicación es criminal. Ok, hasta la forma en que se aplicó, claro. a quién, ¿Cuántos casos son? y cómo, todo eso. Ángel, ¿cuántos casos son los notificados? No sé, no sabemos, hasta ahora no sabemos. Pero esta discusión es positiva, doctor, porque va a tener que salir todo a relucir. Por lo menos. Claro, lo que es lo que queremos. Claro. Porque mañana soy Entonces, yo que estoy jondía en una camilla para operarme y me jondean eso y me fuño. Bueno, entonces, aquí el procedimiento es de investigación seria, responsable, sin adelantos, buscando la explicación de los eventos adversos que se han producido y que han lesionado a ciudadanos. Muy bien. Doctor, pero de ahí, por ejemplo, empezar al revés. Hubo eventos adversos, hasta muerte. Sí. Y eso es un acto criminal de compra. Sí. Eso hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Muy bien, doctor. Dios lo bendiga. Por eso usted es una estrella. Muchas gracias. Un abrazo, doctor, un abrazo. Gracias. Cuando yo lo vea, doctor, a usted, le tengo una sorpresa. Me llevé de su consejo. Pedro fue testigo. Muy bien. Ay, ha rebajado muchísimo, doctor. Le voy a echar a ha rebajado muchísimo. Él me hizo una recomendación. Pero usted la mandaron hasta de publicitadora. Ya, lo dije. Excelente. Bueno, un abrazo. Gracias, doctor. Muy amable de su parte. Ahora la que está preocupada es Rosa. Gracias. Vámonos, Lean. Y volvemos.